Hola, buenas noches a todos. Les habla su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El título de la meditación de hoy es El film de la salvación. Y antes de iniciarla pedimos a Dios que prepare nuestros corazones para que esta breve reflexión sobre su palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Le preguntaron a un famoso artista de cine que cuál era su secreto para tener la fama que ahora tenía y que le permitía cobrar en dólares cantidades con más de 6 cifras. Dijo que lo primero que hacía era estudiar el argumento para irse familiarizando con el personaje que iba a representar. Decía que el buen artista es aquel que si en una película le toca hacerla de juez, debe de actuar de tal manera que los espectadores vean a un juez y no al artista. Igual, si la va a hacer de capitán de barco, deberá actuar igual de tal manera que los cinéfilos no lo vean a él, sino que vean realmente a un capitán de barco. También dijo que al principio de su carrera le daban papeles secundarios, pero igual procuraba desempeñarlos y vivirlos como si fuera el papel estelar de la película. Hacía la aclaración que de acuerdo con la importancia del papel, era el sueldo que devengaba. Otro aspecto que cuidaba era que al final de cada escena rodada o filmada, procuraba acercarse al director para decirle que si había algo que mejorar, que se lo hiciera saber, pues quería superarse y llegar a ser una gran estrella. Y claro, decía lo que todo el mundo sabe, el sueldo no dependía de si el papel a desempeñar era el de un villano o de una buena gente. Se daban casos en que el ladrón de la película ganaba más que el que la hacía de doctor o de abogado. Eso sí, cada artista cobraba de acuerdo a su categoría. Así, los extras eran los que ganaban menos y casi todos ellos cobraban el mismo sueldo. Los dobles, los que sustituyen al artista estelar en escenas de peligro, tenían otro sueldo, pero al final todos cobraban de acuerdo con lo que les correspondía. Decía que el buen artista es aquel que disfruta su actuación, pues sabe que nada es real. Y actúa para beneficio propio, para su propio interés, para alimentar su vanidad. Y ya sea que la haga de herido, paciente, ladrón, juez, abogado, etc., cualquiera que sea su papel, él sabe que la buena o mala calificación que los expertos den a la película depende de la buena o mala actuación de cada uno de los que participan. Miren, con toda proporción guardada y con toda reverencia, podemos decir lo siguiente. Quienes hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, formamos parte de un film que se está rodando continuamente y que bien pudiéramos llamar el film de la salvación. En este film no hay límite de actores ni casting para seleccionarlos. Cada papel asignado tiene un propósito bien definido. Hay papeles de larga, mediana y corta duración, los cuales pueden ser de sufrimiento, tristeza, peligro, sacrificio o de otros más. Además, algo esencial de esta filmación es que todos los que participan deben cumplir con el siguiente deber. Nadie debe tener más alto concepto de sí mismo que el que se debe tener. Bueno, pero vayamos por partes. Punto número 1. En lugar de organizar casting para reclutar actores, Jesús invita a quienes deseen representarlo haciendo el papel de embajador de Cristo a que se arrepientan de sus pecados y a creer en Él. Esta invitación que Él hace, las Sagradas Escrituras la mencionan de varias maneras. Por ejemplo, en Marcos 1:15, segunda parte nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan 14:1,
¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cada una de estas invitaciones lleva implícito el plan de Dios, que es la salvación del hombre. Punto número 2. En este film, la actuación de cada uno de nosotros tiene varios propósitos, pero hay uno que es primordial: el de estar dispuestos a colaborar en todo lo que esté de nuestra parte para hacer realidad el mandato del Señor que está en Mateo 28, 19 y 20, que nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La actuación de cada uno, la de usted y la mía, pero en su nombre, servirá para llevar más gente a los pies de Cristo, hablándoles del gran amor de Dios. Ese amor que Juan describió de forma magistral en el 3:16 de su evangelio con estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 3. En este film, el reparto abarca todo tipo de papeles. Los hay desde delincuentes, estudiosos, gobernantes, profesionistas, vagabundos y demás, ¿sí? Pero aquí, en los estudios de la viña del Señor, no es el actor quien escoge el papel que más le llegue a agradar. Es el director el que se lo asigna. Y cada vida a personificar es únicamente para glorificar el nombre del Señor. A este respecto, alguien pudiera decir: bueno, ¿y el que tiene alguna discapacidad física desde su nacimiento que le impida andar, ver, oír o hablar, de qué manera puede glorificar a Dios? Al respecto, la Biblia menciona varios casos. Está, por ejemplo, el de aquel ciego de nacimiento que cuando lo vieron los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta del Hijo de Dios no se hizo esperar. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Enseguida Jesús hizo lodo con tierra y saliva, lo untó en los ojos del ciego, le dijo que fuera a lavarse al estanque Siloé, y el que había sido ciego regresó viendo. El nombre de Dios acababa de ser glorificado. Otro caso es el del paralítico que fue llevado por varios amigos a donde estaba Jesús, pero como había mucha gente, no pudieron entrar. Así que hicieron una abertura en el techo, lo bajaron, y Jesús, después de perdonar sus pecados y de sanarlo, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Las Sagradas Escrituras dicen que todos los que estaban allí se asombraron y glorificaron a Dios. Otros que desempeñaron fielmente su papel en el film de la salvación, pero cuya muerte fue por demás dramática, fueron Juan el Bautista, Esteban y el apóstol Pedro. Aunque ninguno de ellos recibió un Oscar por su actuación, sí recibieron de la Academia Celestial el mejor de todos los premios, que consistía en la aprobación del que todo lo puede y la vida eterna. De Juan el Bautista, Jesús dijo: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. A Esteban, antes de morir apedreado, pudo poner sus ojos en el cielo
y se le dio el privilegio de ver la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A Pedro, después de pedirle que apacentara sus ovejas, Jesús le dijo: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Pregunta clave: ¿de cuánto tiempo se dispone para aceptar la invitación a participar en este film? La respuesta es simple: mientras usted tenga vida, puede hacerlo. Pero el mejor consejo para ello es el mismo que Pablo dio a los Corintios. Escúchelo, por favor. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. ¿Desea un ejemplo de esto que acaba de escuchar? Lo tiene en el ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús. Con lo último que le quedaba de aliento, alcanzó a decirle a su Salvador: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y como todos los que buscan a Jesús lo hallan, él no fue la excepción y alcanzó a oír lo que todos quisiéramos que nos dijera Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermano, vaya a los estudios del Señor y dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acepte el papel que le asigne. Luego viva su papel. Aduéñese de su papel y finalmente permita que aquel al que está usted personificando se adueñe de su vida. ¿Difícil? Hubo uno que lo logró. Y cuando lo hizo, de gozo y de gusto, lo dio a conocer a todo el mundo con estas palabras: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios les bendiga, hoy y siempre. Amén.